Buenos días, Canarias, de nuevo. Son las 10:13 y vamos a hablar, a conocer la experiencia en primera persona de dos de las personas que estaban a bordo de ese barco que se ha hundido y que ha sido noticia en estos días en la costa italiana. Bernardo e Inés, un matrimonio del sur de Tenerife, se habían propuesto tomarse unos días de descanso para embarcarse en un crucero. Nunca pudieron imaginar que iban a ser testigos de una de las mayores tragedias náuticas de los últimos años. Vamos a hablar con Bernardo García e Inés Arosena en directo en esta mañana. Bernardo, Inés, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo se encuentran después de esta experiencia? Ya más tranquilos, ya. Porque debió ser tremendo aquello, ¿no? ¿Cuándo se dieron cuenta de que el barco realmente se estaba hundiendo, de lo que estaba pasando en realidad? Una hora después del accidente, porque en todo momento nos mentían, nos decían que era un problema de un generador eléctrico. Y ustedes en principio tuvieron suerte porque creo que en el momento en que se produjo la evacuación estaban cerca de una puerta de salida, ¿verdad? Sí, estábamos en la habitación cuando fue el accidente, subimos a cubierta y la hora y pico que estuvimos esperando allí apenas había nadie, en todo el mundo estaba en los comedores o en el salón de espectáculos, donde más gente había era ahí, 1000 y pico personas a un lado y otras 1000 y algo en el otro lado, que es la capacidad que llevan. ¿Y cómo vivió esos momentos justo cuando era hora de abandonar el barco y ustedes eran conscientes que estaba pasando algo grave? ¿Qué era lo que veían? Porque nos han contado otros pasajeros que el barco comenzaba a moverse. ¿Cómo se vivió, sobre todo el momento de salir del barco? Nosotros no sabemos si se movía, sé que estaba bastante inclinado el barco. Bajamos las escaleras mirándonos unos a otros sin creernos, lo digo, esto no nos puede estar pasando a nosotros. Y hasta que llegamos hasta el bote, que nos reunieron a todos y nos dieron la hora de salida, igual pasó 20 minutos, que fueron lo peor rato que estuvimos, fue allí, cuando estábamos ya sin chalecos, hasta que nos consiguieron un chaleco para la niña y subimos al bote. Eso fue el peor momento que pasamos de la evacuación. Sí. Porque estaba la preocupación por ustedes, Inés, pero también por su niña de 3 años que estaba con ustedes, que no sabe nadar y que no tenía un chaleco para ella, ¿verdad? Claro, nosotros estábamos en la planta novena, no habíamos cogido chaleco porque no pensábamos que el problema era de tal magnitud y entonces cuando bajamos a la lancha de evacuación no teníamos chaleco, los armarios que tienen allí con chalecos ya estaban vacíos y claro, Bernardo y yo sabemos nadar, pero la niña hubiese sido complicado y entonces hubo una chica allí del personal que me consiguió un chaleco para la niña y bueno, ya ahí ya me tranquilicé un poquito más. Y bueno, cuando entramos a la lancha y tocamos el mar, ya vamos, eso fue la gente aplaudiendo y... Decía que todos los pasajeros han coincidido en esa desorganización que se vivió en los primeros momentos. ¿Cómo ven ustedes al personal? Porque teóricamente era quienes le tendrían que haber ayudado, guiado. ¿Se las tuvieron que arreglar prácticamente solos? ¿Cómo fue esos momentos primeros de confusión? Porque imagino que al principio ustedes no sabrían ni siquiera que había cadáveres, ¿no? Que va, nada, para nada, ni pensábamos que iba a ser tan grave. De hecho, hoy veo en la televisión que cada vez hay más muertos y se me ponen los pelos de punta, vamos. ¿Ustedes sabían que estaban, Inés, sabían que estaban tan cerca de la costa? Sí, nosotros sí, porque estábamos en el lado que daba a la costa. Porque mucha gente no lo sabía, ¿verdad? No, sí. Los que estaban al otro lado pensaban que estaban en alta mar. Y eso para esa gente fue lo peor, sí. Se dice que en estos casos, en caso de un naufragio, siempre se dice las mujeres y los niños primero. ¿Ustedes vieron un orden en la salida de las personas o aquello, no, el pánico se extendió y cada uno fue a lo suyo? Cada uno fue sálvese quien pueda, eso fue un sálvese quien pueda, uno mira por lo suyo y no ves ni quién está al lado, o sea, yo voy a entrar y voy a entrar. Me pregunto yo por los... Bernardo... Sí, perdón, sigue Inés. Bernardo pasó primero con la niña a la lancha, eso sí, porque le dijo el que estaba allí con la lancha, le dijo, pase con la niña, pero a mí me dejaron atrás. Y yo como pude también me colé y digo, yo no voy a dejar detrás a mi niña y a mi marido. Me pregunto yo, Inés me preguntaba por los sistemas de seguridad, porque ustedes no tenían ninguna noción o al principio de entrar al crucero les explicaron qué hacer en un caso normalmente hipotético. Nadie, porque nos cuentan que normalmente se les dan unas ciertas nociones a los pasajeros. Ustedes nos confirman que ustedes no tenían ninguna. No. Nosotros lo que sabíamos era por experiencia con otros cruceros. Sabemos que detrás de la puerta del camarote pone la zona donde tienes que ir en caso de evacuación y es lo que hicimos, mirar por si acaso. En cuanto oímos el golpe, miramos por si acaso dónde nos tocaba ir y bueno, afortunadamente estábamos cerca y cogimos una lancha pronto.
Bernardo, se está hablando mucho de la actitud del capitán en esta situación. No sé si ustedes pudieron verlo en un momento dado durante la evacuación o poco antes, o se está enterando de la actuación del capitán ahora. No, nos enteramos en tierra, cuando llegamos al puerto nos enteramos de ella y nosotros no sabíamos ni quién era el capitán, siquiera porque lo habíamos visto tampoco. De todas maneras, lo que él dice es totalmente mentira. Él cuando tocó el barco se giró sobre sí mismo del golpe tan grande y el barco quedó a la deriva, igual porque fue hacia la costa y no fue hacia alta mar, porque si va hacia alta mar mueren cientos de personas. Ahí se veía una de las imágenes, el barco ya totalmente volcado de noche, con los infrarrojos y la gente caminando por sobre el barco ya en el lado del barco. Si eso va hacia alta mar se ahoga mucha gente. Sí, él dice que fue él el que lo llevó a tierra. ¿Usted cree que no fue él, sino que fue el barco que derivó hacia allí directamente? No había gobierno ninguno, ni los motores grandes estaban parados, no se veía ni el humo ni nada, totalmente parado el barco. Funcionaban los generadores donde estaba la planta 9 y la planta 4, donde estaban los botes salvavidas, y la planta 9 de arriba de las terrazas, lo único donde había luz nada más. Bernardo, ¿ustedes han visto la película Titanic? Igual. ¿Le recordó? De verdad. Sí, porque justamente hasta el día anterior nos contaban, igual que en la película, nos contaban las posibilidades del barco en caso de accidente, qué posibilidades había para hundirse. Ninguna. Igual que en el Titanic, justamente el día anterior. Bueno, pues... De verdad, parecía un chiste esto. Pues nos alegramos de verdad de que hayan vuelto sanos y salvos y le agradecemos que estén con nosotros en esta mañana en la que me imagino que ya estarán cansados de recordar este asunto o querrán olvidarlo cuanto antes. Muchas gracias por atendernos, sí. Bernardo, Inés. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Muy amable. Hasta luego. Bueno, pues ahí está el testimonio en directo, Marta, de dos personas que junto a su hija vivieron un naufragio y solo contarlo, oírlo de boca de ellos, pone los pelos de punta. Porque además se daba la circunstancia, ellos mismos nos lo acaban de contar, de que viajaban con una niña pequeña que no sabía nadar, que no tenían chaleco en un principio para dárselo y al final nos acaban de contar que lograban colarse en un bote, además los tres juntos.